estamos con el segundo bloque de entrevistas y tenemos en nuestro estudio a Sebastián Ramírez y Gustavo Vicini, autores del libro 100 historias de clubes bonaerenses. Muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, gracias por invitarnos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches, sí, estábamos recordando el anterior libro que escribieron, 100 clubes de barrio. ¿Este sería una continuación ampliada a Buenos Aires o es distinto? Bueno, Es otra temática. Está buena la pregunta. Nosotros arrancamos 100 clubes de barrio casi hoy. Este es un programa que también tiene que ver mucho con la educación y demás. Y todo esto nace, está ahí bueno que lo sepan, en una sala de profes con Eduardo Ferrer, a quien le mandamos un saludo muy grande. Un día nos ponemos a hablar de, por supuesto, como nos gusta, de historia, de clubes y demás. Y nos pasaron dos cosas que, de alguna manera, y ahora voy a la respuesta, estoy llegando ahí, como buen profesor de historia. Entonces, claro, empezamos a contar algunas anécdotas que nos habían pasado. Edu había visto una pala mecánica arrasando un club social y deportivo. Y eso nos marcó para siempre, ¿no? A él sobre todo. Y después, a mí, en la casa de mi viejo había un álbum de fotos con clubes que no conocíamos. No era ni Aldo Civi, ni Alvarado, ni Kimberley, ni demás. Clubes de las ligas independientes. Ajá. Entonces acá dijimos, che, acá hay algo. ¿Qué pasó con estos clubes? ¿Dónde están sus trofeos? ¿Dónde están sus socios? ¿Dónde está la gente? Y así, investigando, haciendo un relevamiento de casi más de 200 clubes sociales y deportivos, en Mar del Plata encontramos ese número, 200 instituciones desaparecidas en Mar del Plata, entre 1940 y 1976. Así pudimos investigar y llevar adelante 100 clubes de barrio. Y por supuesto, esto llevó a, ampliarlos un poquito a la frontera de la provincia de Buenos Aires y empezar a indagar en estos 100 historias en clubes bonaerenses, por supuesto con un gran equipo que después vamos a mencionar, Gustavo. Claro. Digo, al trabajo sobre los clubes desaparecidos de la ciudad de Mar del Plata, quienes conformamos ahora este equipo que escribió 100 historias en clubes bonaerenses, de alguna forma nos entramamos con el equipo de Edu y de Seba porque fuimos, diríamos, fans desde un primer momento de ese libro. Y bueno, con Seba y con Edu nos conocemos en la Facultad de Humanidades, estudiamos juntos ahí. Y cuando ellos hicieron la publicidad plena pandemia presentando un libro por Zoom, trayéndonos el libro con barbijo, y ahí yo cuando agarro ese libro me encuentro con el Club del 13, allá 180, Ituzaingó 184, el club donde jugué por primera vez a los videojuegos, donde fui parte de los equipos barriales del club, donde todavía me acordaba de Ajo, un personaje cantinero, histórico, de té, el que iba a buscar a los pibes para conformar los equipos, que ellos lo entrevistaron. Mi vieja se encontró con el Club Madrid, allá del puerto, donde ella, que era el club de un supermercado, donde ella trabajaba, y también los dueños habían armado un club. Bueno, un poco, tanto Chelo como Maxi, siempre lo charlamos, nosotros fuimos fans de ese libro que habían escrito Seba y Eduardo, y creo que nos convertimos en tan fans de ese libro que no tuvieron otra que invitarnos a un café y proponernos a escribir ¿no? La insistencia. Pero viene por ahí, no sé si te respondimos, pero viene por ahí un poco la historia. Pero la principal diferencia sería que estos clubes no desaparecieron, bien, a diferencia de los clubes de Mar del Plata. Exactamente, estos clubes, su recorrido de casi 102 historias de clubes de la provincia de Buenos Aires. Claro, nos pasó algo cuando empezamos a relevar todo lo que es desde el punto de vista histórico, nos encontramos con más de 600 clubes en la provincia de Buenos Aires. Entonces tuvimos que acortar y de alguna manera la cuestión geográfica nos delimitó un poquito y lo fuimos acotando a regiones, ¿no? Nosotros decimos que escribimos un libro que tiene que ver con el circuito mar y sierra, ¿no? Un poco para tocar los temas, y también entre rutas, ¿no? Ruta 2, Ruta 11, Ruta 226, Ruta 88, es decir, nos fuimos manejando en ese corte geográfico e histórico, y sobre todo también con instituciones que tengan un peso histórico, es decir, que fundadas anterior al año 1955. Eso ¿Por qué ese año? Bueno, nosotros, Gus, también, si querés participar de esto, nosotros descubrimos ahí básicamente que hay una merma muy grande en cuanto a la fundación de clubes y demás. Hay que entender al club social y deportivo, quizás no desde la lógica de hoy, sino como el club social y deportivo, como el centro de sociabilidad de un pueblo, de un paraje, de una ciudad.
es realmente el club, era ese lugar que contaba Gus recién, el Club del 13, pero también era tu abuelo tomando, no sé, una esperidina o un gancia jugando al truco, al tute con sus amigos, era tu viejo jugando al fútbol, era vos jugando el tiragol, era un montón de cuestiones que, bueno, de alguna manera nos marcaron la vida a nosotros y a nuestras familias. Y en ese año del 55, sobre todo en el 76, vemos una gran merma en la que son las fundaciones de clubes sociales y deportivos. Tiene mucho que ver con, podríamos hacer una mirada histórica y política del momento, pero centralmente uno si ve en 100 clubes de barrio, ahí los chicos hacen un esquema interesante donde tratan de plantear cuáles son los momentos históricos de mayor fundación de clubes. Y claramente vemos que ahí en esa época, que va de la década del 40 hasta el 50, vemos una cantidad de fundaciones importantes. Un ejemplo concreto, Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, acá 60 kilómetros, década del 50, se fundan los 3 principales clubes de esa ciudad. Belgrano, Arbolito y Sarmiento. Fecha de fundación, 1950 los 3, uno en agosto, uno en septiembre y el otro en octubre. Pero tiene que ver con que eran 3 clubes que ya venían jugando al fútbol en la liga barrial, en la liga del pueblo, ¿sí? Los de atrás de la vía con los que estaban cerca de la municipalidad, los de un barrio contra los de otro, pero llega un momento en que hay toda una política del gobierno peronista, donde la idea era institucionalizar los clubes, generar algún tipo de incentivo económico para que esos clubes tengan sus propias sedes sociales, y así nacen esos clubes. A ver, nosotros decimos, se conmemora, ahora están cumpliendo 75 años los clubes a partir de dentro de 3 meses. Pero la historia de los clubes, que es un poco algunas pinceladas institucionales o de historia institucional que nosotros tiramos ahí, nos hablan de que son clubes donde la muchachada del barrio se juntaba ya una década o una década y media antes. Digo, un poco para que veamos, ese es un poco el corte que hicimos, y hay historias. Sí. Clubes fundados en 1905, habíamos dicho. Correcto, el más antiguo. El más antiguo. Juarense. Y estos, Benito Juárez. El de Benito Juárez. Sí, claro. 1905, sí. El Juarense. Y ahí tenemos una historia, porque también lo rico de esto son anécdotas, pero además es un libro que cuando lo lees y empiezas a leerlo, son como microhistorias también y posibles ventanas y puertas a otras historias más. Ya vendrán otros historiadores, porque ese es un poco el objetivo, hacer historia de esto, ¿no? De alguna cosa que mencionamos nosotros, algo que marcamos. Y lo rico era encontrar la anécdota. No era romper un poco la cuestión institucional. Nosotros ya conocíamos la historia del 2 Civi, de Alvarado, de Kimberley, de Deportivo Norte, de Once Unidos. Queríamos meterlo en una historia que nos cuente la esencia de ese club. Acá en Mar del Plata y a lo largo de la provincia de Buenos Aires, desde el Río Salado hacia el sur. Claro. De alguna manera. ¿Y cómo fue el proceso de, tal vez elegir los clubes? ¿A quién entrevistar? ¿Quién buscar para que te cuente esa anécdota que tiene que estar en el libro, digamos? Ahí, este es un equipo, diríamos, interdisciplinario, como le gusta decir a Tony Ferrer allá desde historiador de los Pagos de Tandil, ¿no? Al cual le mandamos un saludo, un gran abrazo, una Tony. Eminencia. Tony. El padre de todo esto, capaz. Y un poco. Es el padre de Eduardo, Claro, entonces claro. también viene por ahí, ¿no? Pero, no, que es un trabajo interdisciplinario. Acá logramos coincidir 4 historiadores y 2 periodistas deportivos. Cada uno con nuestras miradas, pero que logramos hacer un trabajo que cuando íbamos viendo los avances nos íbamos, por lo menos, quedando satisfechos. Sí, entusiasmado. Cuando viene el prólogo de Pedro Saborido al libro, fue como una frutilla del postre. Pero 12.000 kilómetros recorrimos para hacer este libro. Casi 40 localidades, 102 historias, y te cuento un poco, digo, Seba capaz de poder contar alguna anécdota, pero digo, cómo armamos un poco la idea. Lo primero que uno consultaba siempre era lo que había en la fuente, ¿no? Sí. Lo que estaba de manera digital. Pero centralmente lo que decidimos es armar una entrevista que muchas veces eran o en las casas de esos protagonistas o en los propios clubes. Hay distintas. Uno iba porque leías un artículo y ibas al protagonista y lo contactabas, o muchas veces llamabas al club y el propio presidente del club, que muchas veces te decía, mirá, acá no hay
registros. Pues ese es el otro problema que nos encontramos. Claro. No había archivo, los archivos que quedaban en las casas de familias. Son poquitos los clubes que tienen su biblioteca, su archivo, su espacio donde resguardan esas historias. Por eso este libro siempre decimos que sea como un puntapié para que los clubes empiecen a guardar su historia para las generaciones que vienen. Entonces, muchas veces nos juntábamos en el club y a veces estaban las nuevas generaciones, los nuevos dirigentes, muchos habían practicado algún deporte en el club, o otros habían llegado por su familia, y esos, entre muchas comillas, los viejos referentes, los que habían puesto su casa para poder sacar un crédito y levantar la sede, Sí. o pusieron su casa para que no le hipotequen el club. Bueno, esa gente estaba. Entonces, de clubes muy grandes, no sé, Estudiantes de Olavarría, Sí, claro. estuvimos ahí cenando, que nos invitaron a cenar después de la presentación que hicimos en Olavarría. Por lo general siempre terminábamos con eso, ¿no? Una gran comida, Claro, un obvio. asado, Por una eso lo- Un picada. agasajo. Es más, en más de un lugar nos han dicho, bueno, otra ronda más, sigan contando historias. Y claro, ahí con los paisanos no se jode, digamos. Sí, seguimos contando Grande historias. saludo para la gente de la provincia que, bueno, no nos dejaba ir, por supuesto, y nosotros obligados, encantados Claro. también. Entonces eso, hay historia de esos clubes que son grandes, 200 hectáreas tiene el Club Estudiante de Olavarría ahí en el centro de la ciudad, y clubes más pequeños, quizás Sí, claro. que todavía está el cantinero detrás de una barra y dice, bueno, yo soy el cantinero, soy el que sostengo el club, el que lo abro y demás cuestiones. Bueno, pero no sé si fui claro en esa idea. Sí. Muchas veces era o íbamos directamente al protagonista o muchas veces los propios clubes nos armaban esas reuniones donde empezábamos a escuchar las voces y por ahí había varias historias. Sí. Pero bueno, ahí dijimos, bueno, acá está. Y repasando la pregunta que hacía Eugenia recién, ¿cómo seleccionaron el juarense en Benito Juárez? ¿Por qué ir a Benito Juárez o por qué ir a otras localidades? Bueno, contaron recién de Vidal, ¿qué otras localidades? ¿Y por qué ese club? Bien. Bien, nosotros íbamos seleccionando a partir de, primero, este corte cronológico de años que planteamos. Después, también era importante indagar en a ver quién nos podía contar una historia que no estuviera en los libros también, ¿no? Eso es muy interesante. En el caso de Benito Juárez, yo tengo familiares por ahí, fue mucho más ameno, nos abrieron las puertas y demás. Es más, contamos una historia ahí que tenía que ver, y ahora nos metemos un poquito en la anécdota, que pues es lo más lindo, Sí, claro. ¿no? Tiene que ver la historia con los Reyes Magos, ¿no? Hay un día especial, que es por supuesto el 5 de enero, ahí está en la portada del libro, el Juarense. Esa fachada es para mí una de las más lindas de la provincia de Buenos Aires. Y todos los 5 de enero, desde hace casi del año 56, parte integrante de la comisión directiva, obviamente se disfrazan los Reyes Magos y sale la comitiva desde el club, pasando por cada una de las capillas de Benito Juárez, entregando caramelos, golosinas, regalos. Bueno, y también es una tarea y una función del club, ¿no? Nosotros nos interesaba mucho romper un poco también con la idea de que el club es solamente fútbol. El club es un montón de otro tipo de actividades, no solamente deportivas, y también la función social. Ahí hicimos una historia a partir de eso, incluso que nos llevó, por supuesto, a indagar en esos locos que se vestían, se pintaban, hasta nos metimos en geriátricos golpeando la puerta para que la negra Gutiérrez, que era un poco la que confeccionaba los trajes, nos daba una charla. Bueno, hemos hecho de todo. 102 clubes fueron relevados. ¿Cuántos quedaron así como expectantes de una tercera publicación? Todos. Y el doble, diríamos, Ajá. ¿no? Y sí, claro, es una puerta abierta, ¿no? Es una puerta abierta y también hay un montón de clubes, de eso yo te dije, con Edu Ferrer, también le mandamos un saludo muy grande, hicimos un relevamiento de casi 600 clubes, imagínate que hay 100 historias, y todo lo que tiene que ver con el norte de la provincia de Buenos Aires, más allá del otro lado del río Salado, es decir, hay un montón de cuestiones de clubes que no accedimos, no llegamos, y también hay que decir esto, todo a pulmón esto, ¿no? O sea, esos 12.000 kilómetros de ruta. Bueno, si bien tuvimos una ayudita por ahí del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, después todo pulmón y bueno, a veces se hace difícil llegar a esos lugares. Aparte, imagínense, profesores de Mar del Plata,
¿Y ustedes quiénes son? ¿No? Al principio, claro, ¿cómo? Claro. Pero, bueno, vas rompiendo el hielo, las redes sociales, a veces volver a las viejas prácticas, agarrar el teléfono y llamar, un mensaje, bueno, como ir preparando el terreno y hacer territorio, que es lo que más nos gusta a nosotros. Me quedaba ahí como 102, faltan un montón, hay un paso siguiente y que nombren también al equipo que conformó esta edición y bueno, por dónde andan buscando, si es que andan buscando esos destinos o quizás acá dar lugar a otros también es una posibilidad. Nos faltaron clubes, diríamos, y faltaron de los clubes, de las historias en clubes. Ajá. Hay un montón de otras historias por contar, que un poco lo que decía Sí. Seba, que esto es una puerta de entrada. Porque son anécdotas, Son- porque tiene que ver algunas con el fútbol, otras con el billar, otras con personajes que hemos rescatado olvidados en los clubes. Hay un montón, noches de baile, definiciones por penales imborrables, personajes del club. Hay perdón, Gus, pero Dale, yo dale, no, me meto obvio. con esto porque lo más lindo que hay es esa anécdota. Obvio. Hay un personaje en Juventud Unida que lo estamos escribiendo ahí en Madariaga. Juventud Unida, el rojo de la curva le dicen a Juventud Unida. Había un personaje que medía casi 2 metros y que cada vez que el equipo marcaba de Juventud Unida marcaba un gol, el tipo se desmayaba, ¿no? En la cancha. Y claro, los propios aficionados, cuando pasaba eso, imagínate en una goleada, lo esperaban abajo con palanganas de agua preparados y a veces los Ford Falcon o lo que sea, los Dodge, para llevarlo rápidamente a la salita, ¿no? Esto es Claro. cosa que uno no Un lo ve. apasionado, Muy era. apasionado, un tipo muy querible, que quería a los pibes. Cuentan que había nacido por allá en la Fundación Eva Perón, había peleado en circos contra canguros y osos, en fin, un montón de anécdotas de ese estilo. Bueno, te decía, para cerrar, la idea es, nosotros hicimos ya la presentación, hicimos 11 Unidos, en la presentación en Mar del Plata nos fuimos a Tandil, estuvimos en Olavarría, estuvimos en Azul, estuvimos en Tres Arroyos, estuvimos en Necochea, vamos a seguir recorriendo, en cada una de esas recorridas surgen nuevas historias. Ah. Así que la idea es disfrutar este libro, estuvimos en la Feria Internacional del Libro, es seguir disfrutándolo y hay algunas ideas de avanzar, podríamos haber hecho 3, 4 tomos de historias de este libro, teníamos que tomar una decisión, creo que ahora ya no hay más libros, 500 hojas, 200 imágenes, No, ya no existe. prólogo desaborido, 30.000 pesos, que es una gran apuesta para Sí, quien claro. quiera leerlo, se contacta con las redes de 100 clubes de barrio Claro y que ahí sí. lo pueden adquirir, nosotros, los autores te los llevamos a domicilio, Seguro, diríamos. seguro que Así sí. que, bueno, Y te eso. cuentan una historia. Y te contamos una historia. Una anécdota de regalo con el envío. Bueno, el equipo faltó. Así le mandamos saludos a Eduardo y al resto. Eduardo Ferrer, Tony Ferrer, allá de los Pagos de Tandil, 2 periodistas deportivos, Máximo Falaschini y Marcelo Chelo Oliver. Bueno, Eduardo, Sebastián Sí, y sí, sí. quien habla. Bien. Gustavo, Sebastián, muchísimas gracias por haber compartido 100 clubes bonaerenses para, bueno, seguir con estas nuevas historias de esos clubes no tan nuevos que construyen la ciudadanía y quedó para otra charla qué está pasando con esa construcción de ciudadanía y esa construcción de lo colectivo. Por Así supuesto. que muchas gracias. No, Será hasta la próxima. Muchas gracias.